hoy conozco a esta persona, empatizo con ella, me relaciono con ella, tenemos estas cosas en común en las cuales nos podemos colaborar y poco a poco generamos más y más conexión a nivel emocional, a nivel espiritual, al punto donde nos sentimos que podemos expresar a través de ellos esos mismos sentimientos que atribuimos solo a la familia tradicional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rico a los 30 y pico. Su servidor Daniel Meijer, que aquí les habla hoy. Si me ven por YouTube, me verán con una sonrisa. Los que me escuchan, tengo una sonrisa un poco mentirosilla, porque acabo de grabar este episodio y la cámara donde lo estaba grabando, mi cámara, pues se me olvidó borrar los otros capítulos que tenía en la cámara, en el disquito de la memoria de la cámara, y pues yo hablé, conté, y eso se grabó solo una parte, señores. Entonces, bueno, primera vez que me pasa esto, ¿no? Qué arrepentimiento, molleja de arrepentimiento, diría en alguna parte de mi país, Venezuela, de una forma un poco más folclórica. Pero sin duda alguna que me parece importantísimo, un aspecto, una pieza fundamental de esto que estamos construyendo para reflexionar sobre las distintas capas de la identidad que nos hacen yo, ¿no? Que nos forman un ego, es sin duda, bueno, crítico hablar de la familia, ¿no? Y bueno, yo sé que aquí algunos le dicen familia y por bien o por mal o por lo que sea, se le paran un poco los pelos y dicen, bueno, no me quiero tensar tanto, no quiero tensar mi liga, eso me causa estrés, me causa angustia. Pero bueno, aquí se lo haremos lo más ameno, reflexionable posible. Y bueno, yo le meto aquí su tono de un poquito de joda, ¿no? De no tomarnos tan en serio la cosa. Pero es fundamental identificar el efecto que nuestra familia tiene en la formación de nuestra identidad egoica. Porque de tener un efecto de peso, de tener un efecto no de cable a tierra que muchas veces tienen nuestras familias, ¿no? Que tienen ese efecto de sacarnos de los humos cuando volamos un poco alto o cuando tenemos un problema y no estamos actuando conectados a nuestra verdadera esencia. A veces nuestras familias nos agarran y nos dicen, ven acá, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces, es como un cable a tierra, pero a veces, en vez de ser un cable a tierra, es más bien un ancla que no nos deja ser en nuestra potencialidad total, ¿no? Entonces, es fundamental hablar de la familia y se habla muchísimo hoy de las teorías del apego, lo que vivimos en esos primeros años de nuestra vida, y hoy no voy a hablar a profundidad necesariamente de eso, pero como referencia en la teoría de los apegos se habla de las distintas formas, cómo se pudieron haber comportado nuestros padres, nuestro entorno directo, cuidadores, lo que sea que hayamos tenido la oportunidad de tener, cómo eso se hace reflejo de básicamente nuestra actitud, nuestra personalidad, nuestros mecanismos de trigger, ¿no? Esos gatillos emocionales que tenemos a veces dependen muchísimo de cuánto pudimos contar con ese núcleo o cuánto no pudimos contar con ese núcleo, ¿no? Más o menos de ahí va un poco estas teorías psicológicas y psiquiátricas del apego. Pero ahí, sin duda, pues es una marca fundamental, ¿no? Lo que vivimos con nuestra familia en ese momento importantísimo de nuestra vida, que es cuando todo comienza. Pero más allá de eso, nuestra familia, por supuesto, es una cantidad de relaciones, es una cantidad de costumbres, es una cantidad de responsabilidades y también es un lugar muy seguro y muy sagrado para muchísimas personas. Y, y por supuesto que genera
muchísimas emociones dentro de nosotros, ¿no? Entonces, no podía dejar de volver a grabar este episodio para conversar sobre esto, ¿no? Y he denominado de una forma un poco polémica, ¿no? Para caer en este contenido, he denominado el episodio La familia, chantaje egoico o vínculo sagrado. Y ahí no quiero necesariamente generar un debate de creencias, no, porque la idea no es atacarnos, la idea no es tomar una postura a la otra. La idea es buscar en esa institución que es para muchos la familia, es buscar en esas emociones que genera la familia un punto de reflexión en esas dos polaridades de los elementos que puede tener ese concepto de familia en nosotros, ¿no? Por un lado, un aspecto quizás cargado, dependiendo de cuál ha sido tu experiencia con tu familia, incluso si la experiencia ha sido buena, también hay una responsabilidad importante y una carga importante, y ese otro aspecto más noble de lo que entendemos como familia el día de hoy. Pero a mí me encanta, me parece que en este plano el origen de las cosas y el origen, digamos, de una palabra, en este caso el origen etimológico de una palabra, dice mucho del proceso evolutivo, de lo que esa palabra significa para nosotros y de lo que puede llegar a afectar en nosotros. Y cómo a veces, si entendemos ese origen, podemos permitirnos decidir darle un nuevo significado de ser necesario o aclarar en nosotros que debemos replantearnos cómo nos manejamos a través de ese símbolo, ¿no? De cómo nos manejamos en cuanto a la emoción que nos genera ese símbolo y cómo transformamos y transmutamos la energía que nos genera ese símbolo. Yo he repetido en varios episodios el origen de la palabra yo. Cómo evolucionó de la palabra románica ego a la palabra yo. Y hoy utilizamos el ego con una palabra distinta para definir un carácter o un aspecto de nosotros, ¿no? Que es como si estuviera separado del yo. Pero fundamentalmente, ese concepto de ego, que más bien lo vemos en vez de como el yo, lo vemos como esta visión exagerada de quién somos, es precisamente lo que el yo denota. ¿Por qué? Porque nada de nuestra narrativa mental, de todas esas capas de identidad y de esas etiquetas que vamos acumulando, nada de lo que quizás sale como un mecanismo de esos gatillos emocionales, esas reacciones, todo ese cúmulo de causas y efectos, nada de eso somos en el presente, sino somos parte y parte. O sea, nuestro cuerpo interactúa con todo lo demás que existe. Y como energía, nuestro cuerpo y nuestra mente está 100% conectado a esa energía de las cuales les he hablado, que es la energía fuente, la energía creadora, Dios, como lo queramos definir, pero que es una energía total, que no tiene separación, que no tiene yo y tú. Entonces, fíjense qué interesante que la palabra que hoy utilizamos para definir todos esos pensamientos, ese loco de la azotea, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra visión exagerada de nosotros mismos, utilizamos ego. Pero realmente esa palabra conecta muchísimo con lo que es el yo, que es algo que nos permite también darle una experiencia personalizada a nuestra presencia en este plano de vida. De la misma forma, la palabra familia tiene un anclaje también muy interesante y digno de reflexionar, ¿no? Para ver qué tanto ha evolucionado desde ese origen, ¿no? La palabra familia se origina del latín derivado de famulus, que significa sirviente o esclavo del jefe. La palabra originalmente era equivalente a patrimonio, de los cuales no solo incluía a los parientes,
sino también a los sirvientes del amo. Por supuesto, el amo siendo el patriarca, siendo el padre, ¿no? Y por supuesto que prácticamente todos sabemos de cómo era el modelo familiar más antiguo, ¿no? Y depende del país, depende qué tan antiguo sea ese modelo familiar, donde el jefe de la manada prácticamente tenía al resto de las personas de la familia prácticamente a su servicio. Y eso, por supuesto, tenía una función en cuanto a que el más fuerte era el que podía proveerle seguridad a, al resto de su familia, ¿no? Entonces llevaba como la batuta. No necesariamente es justificable o no, sino es que es lo que existía y punto. Por supuesto que la palabra familia ha evolucionado muchísimo y en el sentido más noble de esa palabra engloba una cantidad de sensaciones, de sentimientos que son altamente positivos, ¿no? Por supuesto, el sentido de protección mutua de todos los miembros de la familia, el amor que puede sentir una persona que se siente en familia, la ayuda, el apoyo, la incondicionalidad, celebración de triunfos, la confianza, por supuesto, que se desarrolla en el tiempo y en todas las vivencias que se comparten en familia, el acompañamiento, la aceptación, la familiaridad y el sentido natural de pertenencia, entre algunos, ¿no?, que escribí. Por supuesto que eso contrasta con otra experiencia también de familia que muchos hemos vivido en mayor o menor medida y quizás la hemos vivido en paralelo con todos los aspectos positivos. Entre ellos, por supuesto, está el drama, el abuso emocional y físico, la falta de límites, la invasión de la privacidad, la fuente aquella del chantaje porque eres mi sangre y yo soy tu tal y tú eres mi tal y mereces respetarme más allá de si ese respeto es recíproco. Por supuesto, bueno, el legado que ya hablamos de este patriarcado donde no existía la igualdad entre los miembros, no existía, eh, sí, una sensación de, bueno, yo te estoy ayudando, nutriendo en tu experiencia de vida para que llegues a un punto donde tu vida pueda terminar de florecer independientemente de mí. El aspecto, por supuesto, del abandono que tanto tiene que ver con uno de los aspectos de estos modelos de apego, ¿no? Entonces, estas dos polaridades que se manejan básicamente en todo concepto, ¿no? Existen, podemos encontrar lo bueno, podemos encontrar lo malo y se van mezclando allí las experiencias, pero el punto es reflexionar sobre ellas y poder quizás trascender ese significado, poder asegurarnos que estamos viviendo todos esos sentimientos positivos y no estamos atados a un condicionamiento social, a un chantaje social, que no sea eso lo que significa la palabra familia, sino que signifique otra cosa para nosotros, que nos sirva. Puedo hablar un poco de mi relación con el concepto de familia en cuanto a mi vivencia con mi familia, ¿no? Por supuesto que para todos los latinoamericanos prácticamente familia no es tu papá y tu mamá y tus hermanos nada más, ¿no? Está la abuelita, está la tía, está el que te crió. En fin, es un concepto quizás un poco más amplio que puede ser que en la cultura anglosajona, ¿no? Pero enfocándome quizás un poco en esa relación con mis padres, que fueron mis cuidadores fundamentales en mis primeros años de vida, puedo decir que ahí hubo quizás esa mezcla, ¿no?, de estas dos dinámicas, ¿no? De toda la dinámica positiva, del amor, de la diversión entre familia, de sentirse seguro, de ir a nuevos lugares, de que te ayudaran a crecer, de que te alimentaran, de que tú les entregaras sonrisas y alegrías, de que te celebraran nuevos, nuevos momentos, que te celebraran los cumpleaños, que te hicieran las fiestas, todas estas cosas bonitas mezcladas con todo lo demás que ya les mencioné que está en el otro polo, ¿no? El abandono, el drama, el abuso emocional, etcétera. Entonces,
en mi experiencia, parte de mi proceso de sanar esa relación con mis padres, al menos a un nivel inicial, porque digamos que esa relación a nivel de ese ego que está más en el inconsciente, ¿no? Todas esas cosas que vivimos que ya ni siquiera las tenemos en conciencia, sino que de repente nos activan para nuestras relaciones en el hoy a causa de esa experiencia. Entonces decir que se sana es como adelantarse a un proceso que puede tomar mucho tiempo dependiendo de qué tan retante ha sido o haya sido. Pero bueno, en el caso de mi familia, yo les conversaba cuando hablé del tema del nombre que mis padres tuvieron unas cartas difíciles para empezar, ¿no? Obviamente ellos también tuvieron estas dinámicas de abandono o de quizás adicciones y drama dentro en su núcleo familiar, combinado por supuesto con una cultura muy rica y muy eso de tener esa familiaridad, ese amor, esa guía, ¿no? Tuvieron ese 50 y 50, pero no la tuvieron fácil, ¿no? Sobre todo en cuanto al campo del abandono y el campo del abuso emocional y físico por enfermedades de salud mental o por adicciones, etcétera. Pero bueno, ellos dijeron en una época quizás donde todavía se manejaba esto de salir de la casa joven, ¿no? No sé cuáles son las causas exactas de hacerlo tan temprano, pero el punto es que esa gente se casó a los 20, 21 años. Que a 20, 21 años, eso, somos niños todavía, pana. Por más que te sientas adulto y grande, todavía ahí te falta, más bien sentirte cómodo con el concepto de adultez y de independencia. Pero bueno, salieron tempranos al ruedo de la vida en una nueva familia y temprano la vida les dio una cucharada de un sabor muy amargo que se experimenta en la vida, como es la muerte. Y en este caso, mucho más amargo y casi que antinatural, se pudiera decir, es perder un hijo a los 2 años de edad en un accidente de tránsito, ¿no? Imagínense ustedes qué trauma para dos seres muy jóvenes. Yo tuve la oportunidad en mis 20 de ir trabajando en empatizar todas las dificultades que tuvimos mis hermanas y yo durante nuestra infancia con ese proceso de vida que mis padres tuvieron. No necesariamente para justificarlos, sino para empatizar, entenderlos y saber que hicieron lo mejor que pudieron hacer. Pero también, cuando digo no justificarlos, es para decir, aceptando que fue traumático para mí, que para mi proceso fue muy traumático, mi proceso familiar, en cuanto a que por supuesto que mis padres tuvieron todas las afecciones que eso puede causar. Mi madre, sobre todo en cuanto a la salud mental, sin duda muy afectada. Y la dependencia sobre sustancias, en el caso quizás no solo de mi mamá, por sus tratamientos para poder sobrellevar ese trauma, sino que mis padres se separaron, pues vinieron terceras personas allí también, con un modelo de adicciones, de dependencia de sustancias. En mi casa se manejó algo que también viene dado por un pasado también de mucho drama familiar en cuanto a conflicto por quítame esta paja, decimos en mi país, me perdonan la vulgaridad, pero es básicamente, se quebraron dos vasos, quedaban cuatro, eso era un problema apocalíptico, o peleas maritales entre mi mamá y su pareja, o entre mi papá y su pareja. Entonces siempre fue como muy, más allá de una telenovela, ¿no? Era casi que disfuncional en el nivel de conflicto. Y que por supuesto me dejó una marca en mi modelo de identidad, que hubo cierta aprensión, cierta necesidad de alejarme del conflicto, ¿no? Que es parte también de la vida, ¿no? De no afrontar el conflicto, de buscar una especie de paz medio falsa, ¿no? Bueno, ya les mencioné, hubo también violencia intrafamiliar, sin duda, verbal y física. Y eso me dejó, bueno, sí, con esta sensación de independencia, con esta sensación de, bueno, yo los amo y los quiero y dieron lo mejor que pudieron, pero me quedaron toda esta necesidad, por ejemplo, de falta de aceptarme a mí mismo, de quererme a mí mismo,
trabajar ciertos de estos procesos emocionales, de evadirlos. Muchísimo miedo al abandono, por supuesto, porque cuando las personas con las cuales tú dependes, cuando eres más frágil, están en un proceso de ellos mismos, tú te sientes, no solo por la distancia física, sino por su distancia emocional, a veces te sientes abandonado. Entonces, desarrollé muchísimo miedo al abandono, que todavía hoy me acompaña, ¿no? Y me manejo en eso, porque esas son emociones que no es que uno las racionaliza, sino es que salen casi que en automático, ¿no? Y también me quedó esa aspiración, ¿no? Ese modelo de irme para el lado exactamente opuesto y buscar en mis relaciones modelos de una expectativa de perfección. Casualmente, o no, yo no creo mucho en las casualidades, esas personas también vienen de familias quizás más nucleares, donde la familia se mantuvo, donde existe un entorno quizás un poco más de una estructura familiar, padre, mamá, hijos, todos juntos, acompañados, miembros de una iglesia. Entonces siempre como que he ido buscando eso y para luego darme cuenta que eso también era un modelo como de que me privaba que me ha privado de una elección genuina, ¿no? De por dónde me quiero ir. Quiero formar una familia tradicional, quiero tener hijos ya, quiero tener tal éxito o tal cosa porque mis padres no lo tuvieron o porque no lo vi en mi casa. Es una forma también de estar anclado a la historia de alguien más y no liberado en mi propia oportunidad de una experiencia de vida nueva, ¿no? Y por supuesto que es natural para los que vemos esos núcleos familiares un poco más funcionales, aspirar a esa ayuda, a esa confianza, a esa sensación de que uno pertenece, ¿no? Y de que puede compartir vivencias de una forma mayormente sana. Y de una relación que esté basada en el amor y en el respeto, ¿no? Entonces, en todo ese proceso también comencé a darme cuenta que cuando observaba esas familias donde existe esa nuclearidad y un poco más de esas emociones positivas que corresponden a una familia, existe también en una medida componentes de drama, componentes de cosas que se van manejando, digamos, por el pasado de esos padres y cómo se los pasan a los hijos. También existe quizás más invasión no sé si llamarlo privacidad o en la capacidad de una persona, un miembro de esa familia de tomar decisiones individuales, ¿no? Y entonces existe como este control emocional que es como muy sutil, a veces en las familias nucleares y teniendo todo lo positivo, también tienen como estos mecanismos de pertenencia un poco más invasivos que a veces ya yo viéndolos digo, bueno, es exactamente así que lo quiero. ¿Cuál es lo más bonito que puedo sacar de, de una experiencia de familia? Si eso es lo que busco, ¿no? Y es algo que definitivamente los invito a reflexionar, sobre todo en qué estamos aceptando, qué estamos rechazando. Y de ahí que estamos repitiendo. A veces no es una cuestión solamente de reflexión, ahí en el proceso psicológico requiere que a veces en terapia, en seminarios, o en cualquier tipo de cosa, en la lectura, en la reflexión, que es lo que estamos haciendo hoy, busquemos esa comprensión, ¿no? Hay esta psiquiatra famosa que no me acuerdo el nombre ahorita, pero ella habla de que la comprensión es sanar y esa frase me encanta, ¿no? Porque cuando la psique se siente comprendida, empieza quizás a sanar en su historia. Eso es parte del proceso. Otra parte del proceso es empezarse a liberar del chantaje de esas capas de nuestra identidad, porque podemos decidir ser parte de un núcleo familiar, ya sea el que nos dio la vida por relación sanguínea o otra familia que nosotros hayamos adquirido por cualquier circunstancia o hayamos elegido. Pero no tenemos que anclarnos y ponernos un grillete a esa historia, a esas personas que quizás puedan invadir nuestra capacidad de ser. Tiene que haber un balance entre nosotros respetar nuestra experiencia propia y darle a nuestro sentido ese de expansión
que es muy natural de nuestra condición espiritual, que no está limitada, ¿no? Y también buscar esa sensación de pertenencia y esa conexión que es muy humana entre distintas personas, ¿no? En este caso, la familia. Em, Sin duda, repito, la condición familiar es extremadamente compleja, subconsciente, inconsciente, atada también a ideas y a chantajes sociales, ¿no? E institucionales sin sentido. Y digo sin sentido porque existe a veces estas relaciones malsanas en las cuales, bueno, él es mi hermano y tengo que, o él es mi hermana y tiene que, o ella es mi mamá y ¿qué voy a hacer? Existe. Cada individuo es dueño de su instrumento y tenemos que tener mucho respeto sobre nuestra oportunidad de vivir porque es muy única y tenemos que respetar la oportunidad de vivir del otro y tratar de aportar y de nutrir al otro, y eso por supuesto que es un proceso recíproco. Recíproco. Me perdonan el trabalengua. El punto es que debemos liberarnos del chantaje donde exista. Porque ese chantaje de nuevo nos mantiene prisioneros de una idea, de una creencia, de darle un valor casi que religioso, a algo que debe ser valorado en sus méritos propios. Y vamos a hablar un poco de cómo podemos experimentar todos estos sentimientos positivos que le atribuimos a la condición familiar a una familia un poco más grande, ¿no? Por ejemplo, no todos tuvimos la oportunidad de vivir una familia funcional nuclear. No todos tuvimos papá y mamá. Algunos solo tuvimos mamá, otros solo tuvimos papá, otros solo tuvimos una abuelita, una tía que nos cuidó, otros nos dieron en adopción. No tuvimos padres, sino que unas personas que nos cuidaban allí. Y también existe la decisión consciente, que esta a mí me encanta, de este concepto de la familia escogida, ¿no? Que uno en medida que se hace consciente y dice, bueno, con mi mamá tengo esta relación, con mi papá tengo esta, puede existir, puede o no, con mi cuidador tengo esta relación, con mi cuidadora tengo esta relación, puede existir una relación activa o no, puedo tener estos límites. Pero hoy, en el hoy, conozco a esta persona, empatizo con ella, me relaciono con ella, tenemos estas cosas en común en las cuales nos podemos colaborar y poco a poco generamos más y más conexión a nivel emocional, a nivel espiritual, al punto donde nos sentimos que podemos expresar a través de ellos esos mismos sentimientos que atribuimos solo a la familia tradicional. Y ahí sale este concepto, por supuesto, de la familia moderna, ¿no? Donde personas que han estado en nuestra vida por una razón u otra nos han apoyado en momentos fundamentales y nos apoyan en la joda también, en el chiste, en la pasarla bien, que pasó, vinimos aquí en la mayoría del tiempo si podemos, que nos apoyan en un momento emocional, que nos conocen, que nos prestan quizás un cuarto, una cama, un lugar donde estar, que puede ser temporal y quizás no siempre tenemos que estar juntos como dos morochos o dos morochas, pero que sabemos que en el momento de levantar un teléfono, en 2 minutos ya nos podemos poner al día y podemos refrescar nuestra vida y podemos alinearnos y podemos reencontrarnos con ese sentimiento tan bonito del amor que es natural en todo el ser, porque está combinado con, o es básicamente la misma energía que se manifiesta del origen de la creación, ¿no? De la fuente de la creación. Es esa energía de placer por estar y por ser. Y cuando nos reconocemos en esa conciencia universal, cuando la reconocemos en el otro, a medida que vamos quitando capas, empatizar es un modelo de relajar las capas de eso que creemos en una persona y conocerla en su conciencia verdadera, en la conciencia con L y con C mayúscula. De ahí hay una especie de unión, de encuentro real con nosotros mismos, con la conciencia universal. Y de ahí proviene el amor, por supuesto. Entonces estas relaciones nuevas son fascinantes y nos dan una oportunidad también de expresar esas emociones si no necesariamente las podemos tener a nuestro alcance con nuestra familia tradicional. Y ahí pasamos un poco más allá, ¿no? Que en la medida que vamos relajando
nuestro ego, nuestros conceptos, nuestra narrativa mental, en la medida que vamos también sanando, que es parte de relajar todas esas estructuras inconscientes, en la medida que vamos conectando con el presente, con nuestras sensaciones, con nuestros traumas, con nuestras pasiones, y vamos aclarando eso y vamos conectando un poco más con nuestro sentido más auténtico interno. Cuando nos empezamos a comprender a nosotros mismos, somos capaces de empezar a comprender a otras personas, a empatizar con la historia de otras personas, sean nuestra familia tradicional o no. Y de allí podemos expandir nuestra familia con el objetivo real. Suena un poco, no sé si la palabra es altruista, suena un poco así grandioso, ¿no? Pero con que cualquier persona sea un potencial familiar en su condición humana y además sea una experiencia de una nueva historia en la cual me encuentre fascinado, en la cual me encuentre conectado, que esa historia quizás sea un espejo o quizás el opuesto de lo que me pasó a mí, pero ahí logro entenderme y decir, wow, esto que yo juzgaba como malo o como bueno, es también una experiencia humana que lleva a la persona a vivir lo que está viviendo. ¿Cómo al ayudarlo me ayudo? ¿Cómo al ayudarla me ayudo? Y en la medida que vayamos liberándonos de estas ataduras, de estos chantajes que están acumulados en nuestra memoria, en la medida que podamos ser más libres de ellos, podemos encontrarnos con la humanidad entera, en el sentido de que podemos dejar quizás de discriminar tanto, podemos dejar de tener tanta tribalidad, existe tanto nacionalismo, tanto patriotismo, tantas estructuras y creencias creadas que pueden tener una función, no digo que no, pero que al final, cuando deja de cumplir esa función, en la medida que se hace menos necesario, podemos quizás rebasarlas. Y podemos encontrarnos con una verdad fundamental, que todos somos seres humanos y todos somos humanos con esa energía natural, de esa fuente de conciencia que tanto he hablado y que podemos acceder si somos capaces de hacer el trabajo interno, de conectar con nosotros mismos y conectar con nuestra propia esencia también a través de la experiencia del otro. Entonces, hay una oportunidad ahí gigante de poder experimentar todo ese amor, toda esa conectividad, toda esa confianza, todo ese sentido de pertenencia con una tribu mucho más amplia, que es la tribu de la humanidad, ¿no? Y por supuesto que hay una identidad allí también, porque la humanidad es nuestro elemento, es nuestra herramienta. Lo que somos auténticamente sobrepasa incluso eso. Entonces, como principio podemos conectar con, con, con lo que existe en este planeta, con nuestro verdadero hogar. Y al tener una relación más sana entre nosotros y menos comparativa y menos discriminativa, podemos también hacerle un servicio de mayor sanación, de mayor sinergia con el planeta y todas las especies del planeta, que es tan fundamental, porque esta es nuestra casa, de este pedacito de barro es que podemos proyectarnos, es que podemos experimentar la vida y podemos también ir para arriba. Quizás, ¿no? Conocer otros, hoy se habla de los extraterrestres, bueno, seamos los extraterrestres nosotros, vayamos a otros planos y otras latitudes, pero eso no lo podemos hacer si no empezamos por superar las cosas más básicas que todavía nos mantienen limitados y quizás esclavizados en historias que no nos hacen bien, ¿no? Conectemos con el presente. Los invito a conectar con otro ser humano, con una nueva persona. Como cuando haces esos ejercicios de que conoces a alguien por algún seminario, por algún evento que tuviste y te maravillas con esa persona y con la historia de esa persona, o conoces a alguien en un avión y dar esa energía de la familiaridad a otros, de nutrir las relaciones que ya tienes y no darlas por sentado, si son de tus relaciones, de tu familia esa escogida o de tu familia tradicional, de también respetarte y respetar al otro, sea tu familia o no, y permitirle que cada quien exprese lo que vino a expresar y cada quien sea lo que quiera hacer
y ser tú lo que realmente quieras ser mientras no vayas haciéndole daño a nadie. Me parece que ese trabajo, esa reflexión, la familia es sin duda algo que da para mucho. Hoy lo vamos a dar hasta aquí. Ya lo grabamos 2 veces. Esta vez, bueno, tengo la satisfacción de que salió un poquito más fluido, quizás un poquito más corto. Me fui menos por las ramas. Por ahí me han dado el feedback que a veces me voy por las ramas, pero que suena conversacional. Espero que no me haya ido tanto por las ramas, lo que les gustó, lo que no les gustó. Déjenmelo en los comentarios de cualquier plataforma donde estén. Estoy prácticamente en todas las plataformas y muy agradecido de que estén acá. Si pueden compartir esto, compártanlo. Me dicen todo el feedback que quieren, qué otros temas de las identidades del ego les interesaría hablar. Cualquier cosa, escríbame por los DM de Instagram, por los DM de TikTok, escríbame por YouTube, por donde sea, y ahí puedo yo también tener una respuesta al mensaje que estoy proyectando, que es fundamental para mí, es parte de mi experiencia y bueno, me encanta esta experiencia de compartirlo con ustedes. Hasta una próxima oportunidad, un día bendito para ustedes.